Hoy hablamos del proyecto Nox Ictus. Vamos a presentarles a los protagonistas, a Guillermo Zalba Goñi, coordinador del proyecto, investigador principal del grupo de la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes. También a Enrique Santamaría Martínez, investigador principal del grupo de Navarra Biomed en el proyecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también, por supuesto, a Carmen Rocal Mancho, investigadora del grupo de CIMA del programa de investigación de enfermedades cardiovasculares. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si os parece, nos metemos de lleno en este proyecto, pero antes vamos a mostrárselo también a nuestros espectadores. El objetivo del proyecto es profundizar en el estudio de los mecanismos que subyacen a una patología importante en el contexto de la sociedad navarra y también nacional, que es el ictus. En Navarra el ictus es la principal causa de muerte en las mujeres, la tercera en los hombres. Estábamos interesados en un mecanismo específico que es el estrés oxidativo, y existía una herramienta que eran unos ratones transgénicos que son capaces de expresar esta proteína a nivel del endotelio cuando nosotros la queremos inducir, y nos iba a permitir conocer cuál era el papel y caracterizar muy bien esa proteína en el contexto del ictus. Fundamentalmente las aplicaciones del proyecto Nox Ictus es adelantarnos al diagnóstico y favorecer futuros tratamientos. Para ello somos conscientes de que falta mucho por recorrer y Nox Ictus impacta de alguna manera en aumentar el conocimiento a nivel molecular de qué está pasando cuando tenemos un accidente cerebrovascular. Y eso nos va a llevar a poder proponer nuevas herramientas de diagnóstico, nuevas terapias, y eso siempre va a ser en beneficio de los pacientes y que puedan tener una mejor evolución. Estamos probando agentes terapéuticos antioxidantes. Nos está demostrando que distintos antioxidantes específicos e inespecíficos enlentecen el proceso de formación del trombo y la afectación de daño cerebral que pueden producir. Pero se desconoce qué otras piezas del puzzle del metabolismo toca dicha diana, con lo cual el profundizar en esos análisis moleculares, en la caracterización de NOX5, nos va a permitir valorar si podemos utilizar esta proteína como marcador diagnóstico o incluso como futura diana terapéutica de la enfermedad. Y estamos ya empezando a ver qué tratamientos de los que estamos aplicando consiguen mejorar la formación o prevenir la formación de trombos en este modelo experimental. Ha sido el poder plasmar las colaboraciones que en principio existen entre los investigadores, y eso radica posteriormente en un beneficio tanto para la comunidad científica de la Comunidad Foral, así como la complementariedad tecnológica de la cual nos nutrimos los científicos a la hora de abordar proyectos a gran escala como son los proyectos colaborativos. Es el proyecto Nox Ictus. Vamos a desgranarlo, vamos a hablar de él. Guillermo, ¿por qué se inició este proyecto? ¿Qué necesidades se vieron? Bueno, pues las necesidades del proyecto principalmente las exigía la propia sociedad. Estudiamos una enfermedad, el ictus, que supone la primera causa de muerte en las mujeres en la comunidad foral, y la segunda, tercera, según las cifras de los años, en los varones. Si no me equivoco, en el año 2021 aproximadamente 1.000 pacientes navarros sufrieron un accidente cerebrovascular. Y actualmente, pues, aunque se conoce parte de la fisiopatología del proceso, todavía no se han desengranado pues, todos los mecanismos que acontecen en este proceso. Predecir un ictus, de hecho, Carmen, sería un gran avance, ¿no? Porque, como bien, esos datos que llaman la atención, la principal causa de muerte de las mujeres aquí en Navarra y la tercera en hombres, sería un gran avance poder predecir un ictus, ¿no? Sí, sería un gran avance, pero predecir un ictus, el primer ictus, es muy complicado porque tienen diferentes orígenes y además muchas veces se dan personas que no tienen síntomas aparentes. Entonces se suele enfocar un poco en prevenir
y implementando pues, hábitos de vida saludables, que la gente no sea sedentaria, una buena dieta, controlar factores de riesgo cardiovascular, fuera tabaco, controlar la diabetes, la hipertensión, ese tipo de cosas que todos conocemos. Es un poco lo que se puede hacer. Luego hay veces que hay que incidir también en rangos de edad, porque por ejemplo suele ser más habitual que lo sufran hombres un poco más jóvenes que mujeres. En cuanto a rangos de edad, si bien es verdad que el ictus proporcionalmente es igual en hombres y en mujeres, 50-50, pero, por ejemplo, entre 50 y 65 años hay una frecuencia mayor de hombres que sufren un ictus que mujeres en esa edad. Sin embargo, una mujer más mayor sufre un ictus y muchas veces tiene un peor pronóstico. Entonces, bueno, es importante. Lo que sí es muy importante también es, una vez que ha ocurrido el evento, hay que intentar evitar que recurra, es decir, porque una persona que tiene un evento a 90 días tiene una probabilidad más alta de sufrir otro, con lo cual es importante que pase eso, que haya un segundo evento, pero además tenemos que intentar que se recuperen funcionalmente lo mejor posible sus pacientes para que no queden discapacitados. El 30% de los pacientes que sufren un ictus y sobrevive puede tener una discapacidad asociada con un coste socioeconómico elevado para la sociedad, las familias, etc. Entonces, se está incidiendo un poco en ver las características de cada paciente e intentar aplicar unas terapias muy personalizadas para que sea específico para ese paciente en lo que se denomina medicina de precisión. Y otra de las ramas de investigación también es ver si podemos buscar biomarcadores que nos digan cuál puede ser la evolución de esos pacientes, si van a ir peor, si van a ir mejor, habrá que aplicarles una terapia más intensiva, menos intensiva, un poco por ahí. Habláis incluso, Enrique, de poder adelantaros a ese diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo es esto posible? En principio, adelantarse al diagnóstico de un ictus, estamos muy lejos, ¿vale?, de llegar a ese tipo de matices. En concreto, Noxictus es conveniente dejar claro que es un proyecto que versa sobre generar mucho conocimiento sobre el propio ictus en sí, ¿vale? Ese tapón, ¿no?, que nos impide que la circulación sanguínea sea correcta, y es un poco el foco que tanto la Universidad de Navarra, CIMA, como Navarra Biomed estamos intentando desengranar, más que predecir el ictus, sino aumentar el conocimiento, qué genera ese tapón, qué compone ese tapón, y a partir de ahí generar nuevas hipótesis de trabajo. Guillermo, queremos que nos fijemos también en casa en una imagen que nos habéis hecho llegar para entender un poquito más este proyecto, a dónde queréis llegar. Me gustaría que la comentásemos, porque lo cierto es que este proyecto, el proyecto Noxictus, está centrado en esa enfermedad, en ese ictus. ¿Qué estamos viendo en esa imagen? Bueno, pues en la diapositiva, en la imagen se ve, primero hay dos tipos de ictus. Nosotros en este proyecto nos centramos en lo que es el ictus isquémico, que es realmente el que ocasiona, en la parte izquierda de la imagen, se ocasiona cuando hay un tapón y la sangre no puede progresar por la arteria cerebral. Entonces el parénquima cerebral deja de estar irrigado y al no recibir los nutrientes y el oxígeno se muere. En este contexto es en donde desarrollamos nuestro proyecto. Pero también hablamos de otro ictus, que es el ictus hemorrágico, en el cual lo que se produce a la derecha es una rotura de la pared del vaso, la sangre sale, inunda el cerebro y con un efecto incluso más dañino y más nocivo que el primero. En muchos casos al ictus isquémico le sigue el ictus hemorrágico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el más común, quizás? El más común, ¿Hay uno que sea más común? El más común es el ictus isquémico en la actualidad, asociado a proceso aterotrombótico. ¿En qué proyecto está, en qué fase de desarrollo se encuentra este proyecto? Es decir, ¿cuándo podrá ser realmente ya una realidad? O sea, en principio, por la parte realizada en Navarra Biomed, en uno de los partners del consorcio, el objetivo ha sido, de alguna manera, complementar los estudios realizados en la universidad como en el CIMA, utilizando tecnologías de alto rendimiento, ¿vale? Tecnologías que están implementadas en Navarra Biomed, que nos permiten analizar cientos o incluso miles de proteínas de una muestra biológica. Hemos hecho una parte del estudio in vitro, en unas células, ¿vale?, tratadas con la DNA terapéutica de interés del proyecto Noxictus, y por otro lado estamos aplicando esa metodología que ya hace años la habíamos aplicado en trombos humanos, es decir, cuando en el hospital realizan una trombectomía, ese material que sale pegado a la cánula, ¿no?, hemos quitado ese tapón. Nos interesaba ver qué piezas del puzzle, qué proteínas están jugando un papel en ese tapón, por qué están ahí, y ya
sería muy positivo saber de dónde viene. Entonces ese es un poco el estado actual del proyecto en cuanto a la parte de Navarra Biomed. Hemos querido salir a la calle, hemos salido para preguntar a los navarros qué saben acerca del ictus, ¿no? ¿Qué sabemos realmente de esta enfermedad? Si os parece, vamos a verlo y lo comentamos. Pérdida de memoria, puede ser mareo, puede ser una caída repentina, puede ser parada de una parte del cuerpo. Situaciones bruscas de parálisis o facial o de algún brazo, dificultad en el habla, por ejemplo. No, la mayoría no. O sea, porque muchas veces no asociamos o son síntomas que no se asocian a que te está pasando algo grave. Yo creo que valen criterios de vida sana, que pueden ser, es decir, el cuidarse, alimentarse bien, hacer ejercicio. Creo que hay desconocimiento general, O sea, yo creo que ahora además, como estamos imbuidos por el tema del COVID y todo eso, nos tiene preocupados mucho más todo este tema que cualquier otra cosa, cuando verdaderamente se está dando un montón el tema del ictus. ¿Qué os ha parecido? ¿Os han sorprendido las respuestas? ¿Sabemos lo suficiente del ictus? Bueno, yo creo que más que menos en el ámbito familiar alguien ha sufrido un ictus. Igual quería aprovechar, estamos en la semana del ictus. El 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus. O sea que, y una sociedad, la Sociedad de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN, es una sociedad que apoyó nuestro proyecto y que durante esta semana ha estado realizando actos de concienciación sobre el ictus. Yo creo que la sociedad cada vez tiene una idea más clara y creo que uno de las contestaciones han apuntado muy bien, ¿no? La prevención de los hábitos saludables tiene mucho que ver con prevención. Esos hábitos de los que esa vida saludable de la que nos hablabas antes, Carmen. Luego lo que también habría que remarcar es que una persona que pues vea que un familiar puede estar teniendo un ictus, lo que tiene que hacer es llamar al 112. Y en Navarra tenemos lo que se llama el código ictus, con lo cual una vez que tú llamas al 112 se activa el código ictus y todo va a ir muy rápido, porque en el ictus se dice que el tiempo es cerebro. Cuanto antes llegues de tu casa al hospital, mucho mejor. Y aquí en Navarra tenemos la fortuna de tener una unidad de ictus maravillosa en el Hospital Universitario de Navarra, con lo cual llamar al 112, decir creemos que tenemos un ictus y esperar a que se ponga en marcha todo el proceso. Eso es muy importante. Y que los profesionales actúen, ¿no? En esas situaciones que son quienes Exacto. deben actuar. Queremos también hablar de esta siguiente imagen que nos habéis traído con esos objetivos claros de lo que se pretende conseguir buscar con este proyecto. ¿Quién me la comenta? ¿Empiezas tú, Guillermo? Bueno, pues igual en la Universidad de Navarra principalmente hemos generado los modelos, el 1 y el 2, un modelo celular, estudios in vitro, esto lo hacemos en el laboratorio a pequeña escala, pero nos aporta mucha información sobre cómo la proteína que estudiamos concretamente en nuestro estudio puede estar favoreciendo o no el proceso del ictus. Y luego también hemos generado un modelo de murino, un ratón transgénico que expresa esta proteína, NOS5, que es nuestra proteína de interés. Estas son las herramientas moleculares sobre las cuales se soporta principalmente el proyecto. Un proyecto que además, perdón que se interrumpa, no sería posible sin el trabajo en equipo, ¿no? Un proyecto colaborativo. ¿Cómo es importante efectivamente trabajar conjuntamente? Pues por ejemplo nosotros, Guillermo tiene esos modelos in vitro y el modelo animal, pero nosotros por ejemplo lo que aportamos desde el CIMA es la cirugía, vamos a decir. Guillermo nos da esos ratones que sobreexpresan esa proteína de interés y nosotros lo que hacemos es modelos de trombosis carotidia y cerebral para ver cómo esa proteína puede estar implicada tanto en la formación del trombo, en su composición, como en el proceso de recuperación de ese ratón a posteriori, es decir, si está implicada en el daño que vamos a tener en el cerebro después, etcétera, etcétera. Con lo cual, sin los ratones de Guillermo nosotros no podríamos trabajar, Guillermo sin nuestros modelos tampoco tendría ese conocimiento que se genera a posteriori. Es un ejemplo. Y también, Enrique, vuestro papel, ¿no? También fundamental. Sí, apoyándonos en los modelos que han descrito Carmen y Guillermo, al menos el reto tecnológico al que nos enfrentábamos desde Navarra Biomed era ser capaces de extraer ese trombito, ese tapón chiquitín que han inducido los compañeros en los modelos animales en el CIMA y luego ser capaces de
averiguar e identificar qué es ese tapón, qué proteínas la componen. A modo de curiosidad, pues ahora mismo hemos identificado pues, 2.500 proteínas que están ocluyendo la circulación en ese ratón, de las cuales el 60% ya sabemos que también están presentes en el trombo humano. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, que ha sido el aporte de Navarra Biomed, a nivel colaborativo, pues es apoyar de herramientas tanto de análisis molecular, analizar muchas proteínas, así como el análisis de datos, ¿no? La parte bioinformática para que los compañeros puedan seguir generando hipótesis acerca de las bases moleculares y el origen del ictus. Es el proyecto Noxictus. Ha sido un placer conoceros, también conocer este proyecto que sin ninguna duda trae muchísimos beneficios para ganar la batalla al ictus. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.